¿Es posible que detone la Tercera Guerra Mundial? Es una pregunta que muchos nos hacemos y no sin razón. Conocer nuestra historia y las razones que llevaron a los conflictos anteriores puede ayudarnos a evitar cometer los mismos errores, pero al observar el panorama actual vemos algunas similitudes preocupantes con los tiempos que precedieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si no aprendemos de nuestro pasado, podríamos repetirlo irremediablemente. Esta es la editorial. Existen varios factores actuales que tienen ciertas similitudes con los que precedieron aquellas guerras. Aunque los contextos no son idénticos, hay paralelismos que podrían generar preocupación y, según algunos analistas, podrían detonar un conflicto global en el futuro. A continuación les comparto algunos de estos factores clave. 1. Las tensiones geopolíticas y alianzas conflictivas en la Primera Guerra Mundial. Los sistemas de alianzas como la Triple Entente y la Triple Alianza jugaron un papel crucial para que un conflicto global en los Balcanes se convirtiera en un conflicto global. De manera similar, en la Segunda Guerra Mundial, las alianzas entre potencias democráticas y regímenes totalitarios fueron clave. Actualmente estamos viendo tensiones importantes entre grandes potencias como Estados Unidos y China, así como entre Rusia y la OTAN. Hay puntos críticos como Taiwán, Ucrania o el Mar de China Meridional, donde estas tensiones podrían escalar de manera peligrosa. Además, el conflicto entre Israel y Palestina también ha reavivado tensiones internacionales que involucran a múltiples actores, aumentando el riesgo de que más países se vean arrastrados. 2. Nacionalismo y populismo. El nacionalismo fue uno de los motores principales de los conflictos que llevaron a ambas guerras mundiales. Hoy en día estamos viendo el resurgimiento de líderes nacionalistas y populistas en diferentes partes del mundo, como Vladimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump, entre otros. Estos líderes promueven agendas de primero el país, lo que inevitablemente genera tensiones con sus vecinos y rivales, similares a las divisiones políticas que se vieron antes de las guerras del siglo pasado. 3. Expansión militar y carrera armamentista. Antes de ambas guerras mundiales, las potencias comenzaron a rearmarse, lo que las preparó más para un conflicto bélico que para encontrar soluciones diplomáticas. Hoy, el gasto militar en países como Estados Unidos, China y Rusia está en aumento, y la militarización del espacio y la ampliación de arsenales nucleares sugieren que podríamos estar entrando en una nueva carrera armamentista. Estas son señales que debemos vigilar muy de cerca. 4. Conflictos regionales que escalan. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial comenzaron con conflictos localizados que escalaron rápidamente debido a alianzas e intereses geopolíticos. Hoy en día, conflictos como la guerra en Ucrania o las tensiones en Taiwán tienen el potencial de convertirse en algo mucho más grande. La historia nos muestra que un conflicto regional, si no se maneja bien, puede arrastrar a las grandes potencias a transformarse en una guerra global. 5. La inestabilidad económica y competencia global. Pues antes de la Primera Guerra Mundial, el imperialismo económico y la competencia por recursos fueron causas importantes. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión creó un ambiente de inestabilidad económica y social que facilitó el ascenso de regímenes totalitarios. Hoy en día estamos viendo cómo la pandemia de COVID-19, las crecientes desigualdades económicas y la competencia por recursos estratégicos como el petróleo, gas y los semiconductores están creando tensiones similares. La guerra económica entre China y Estados Unidos por el liderazgo tecnológico y comercial mundial también podría escalar. 6. Fallas en la diplomacia internacional. El fracaso de la Liga de las Naciones para prevenir la Segunda Guerra Mundial es un recordatorio de cómo las instituciones internacionales pueden ser ineficaces si no se gestionan adecuadamente. Hoy en día vemos cómo el Consejo de Seguridad de la ONU y otras organizaciones globales no han logrado resolver varios conflictos importantes. Esta parálisis diplomática, especialmente con el uso del veto por potencias como Rusia y China, podría ser un obstáculo importante para evitar una guerra mayor. 7. Nuevas amenazas tecnológicas y ciberataques. Un factor nuevo que no existía en las guerras pasadas es el uso de la tecnología digital y los ciberataques como herramienta de guerra. Hoy las infraestructuras críticas de los países están vulnerables a ataques cibernéticos y la desinformación a través de las redes sociales puede generar caos en tiempos de crisis. Esto podría erosionar la confianza en los gobiernos y aumentar las probabilidades de que las naciones entren en un conflicto rápidamente.
Entonces, es aquí cuando tú me preguntas, ¿podría desencadenarse una tercera guerra mundial? Pues bueno, aunque el contexto actual no es idéntico al de las guerras mundiales anteriores, las similitudes son suficientes para generar preocupación. El equilibrio nuclear y la interdependencia económica global podrían disuadir un conflicto a gran escala, pero también es cierto que los conflictos localizados o malentendidos diplomáticos pueden escalar rápidamente. Los puntos de tensión que existen hoy en día, si no se manejan de forma cuidadosa, tienen el potencial de arrastrarnos a un nuevo conflicto global, tal como sucedió en el pasado. Conocer nuestra historia es clave para evitar repetir los errores que llevaron a esas devastadoras guerras, pero lamentablemente la historia no siempre es suficiente para evitar que volvamos a caer en el mismo abismo. Hasta la próxima. Stereo PPM.